Para empezar con el mensaje de hoy, los que vieron en las redes, lo titulé ¿Esclavos del pecado o esclavos de Dios? Y hace poco yo prediqué de Dios como nuestro Rey. Y yo le decía que había tres palabras que el Señor me mostraba y era Rey, Señor y Salvador. Y hoy quería hablar sobre Señor. Si bien Ariel hace poco predicó que debemos ser amigos de Dios sin dejar de ser esclavos, yo venía en la duda de si realmente predicar un mensaje que ya se estuvo viendo. Y créame, mi hermano, yo no sé más que Ariel, yo no conozco la Biblia más que él, yo no soy quien para corregir ni agregar algo que él haya dicho, pero el Señor quería que predique esta palabra. Así que fui obediente, pero simplemente le di otro rumbo. Ariel habló de ser amigos, yo voy a hablar de qué significa ser esclavo, precisamente. Y cuando armaba este mensaje, lo tenía completamente armado en mi cabeza, lo tenía que pasar y terminé haciendo un mensaje cualquier cosa menos lo que yo pensé que iba a hacer. Cuando fui plasmándolo, terminé en otra cosa que yo ni me imaginé y el Señor me llevaba a descubrir a Jesús en la Biblia. Pasó hace pocos días y ahí me di cuenta cuando lo terminé de armar y yo dije, increíble, lo voy a compartir. Así que, para empezar, tenemos dos lados de la esclavitud. El esclavo del pecado y el esclavo de Dios. Estos, eh, estos estados en el que podemos llegar a estar son espirituales. Y cuando hablamos de esclavitud, lo primero que se le viene a usted a la cabeza y a mí es como una mala palabra. Es algo feo, es algo horrible, es algo que ya no sucede tanto, pero que hace mucho tiempo atrás era algo normal y común, donde a la gente lo privaban de su libertad, lo privaban de todo lo que ellos podían poseer, lo abusaban, los trataban mal y ellos eran completamente dependientes de lo que su amo diga y quiera hacer sobre la vida de ellos. Tanto así que si la señora de la casa le pedía a la esclava que tenga un hijo con su marido, lo debía hacer. Y en la Biblia, mi hermano, no encuentro ninguna esclava que haya dicho, ¿sabe qué? No me parece. Creo que lo voy a pensar. Simplemente obedecían. Así que eran meros objetos para los amos de ellos. Ni siquiera de su cuerpo ellos podían ser y pertenecer. Todo completamente era de otras personas ajenas a ellos. Y esto lo volcamos al pecado. La esclavitud al pecado hace eso. Nos ata de una manera al pecado de que nosotros dependemos del pecado, estamos sumisos al pecado. Puede encontrar personas que fuman, personas que se drogan, puede encontrar personas adictos a la pornografía, personas adictos a comprar, y ellos dicen que lo tienen controlado, pero es un impulso que no pueden controlar. Simplemente es como que el cuerpo lo obliga a hacer. Y ellos ya han perdido el control de su vida y ya no pueden decidir por eso. Y yo decía, bueno, vamos a separar y vamos a ver quién está en el lugar de esclavos del pecado y quién está del lugar esclavos de Dios. Y para eso en Juan 8:34, Jesús nos los responde perfectamente. Jesús le respondió,
de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que todo aquel que peca es esclavo del pecado. Y ahora, si usted conoce a alguna persona fuera de la iglesia, o a lo mejor usted alguna vez lo pensó, y dice, hay personas que son tan buenas, los famosos más buenos que el pan, ahora hay una nueva categoría, más buenos que el Quaker, y usted dice, wow, solamente le falta a Cristo en el corazón y es perfecto, prácticamente se va derecho al cielo esta persona. Y dice, inclusive usted habla con algunos y dice, yo no robo, yo no miento, le soy fiel a mi esposa, no mato, a veces ayudo a los pobres, así que yo no peco. Y yo entonces profundizaba y decía, ¿de dónde viene la raíz del pecado? ¿Cuál verdaderamente es el pecado? ¿Por qué nadie podemos escapar del pecado? Y en esto entra el pecado original. El pecado original se generó en Adán y Eva, en Génesis 2, versículo 16 y 17 dice, mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día de que él comieras ciertamente morirás. Romanos 15:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, este pecado original, mi hermano, nadie se puede salvar de él. Simplemente se nace pecador, se nace ya atado a esta esclavitud que uno no puede elegir ni puede hacer ningún juicio y decir me quiero cambiar de bando, no me gusta este lugar. Simplemente es así y aunque sea el más bueno del mundo, si usted muere, mi hermano, es pecador. Así que todavía no conozco ningún inmortal, así que todos somos pecadores. Inclusive cuando yo era chiquita había una serie, Highlander el inmortal, pero le cortaban la cabeza y morían. Entonces no eran inmortales. Así que esto deducimos que todos somos pecadores porque morimos. Y esa es la paga del pecado y por eso nacemos esclavos del pecado. Después entramos en el segundo estado, el esclavo de Cristo, el esclavo de Dios. Y cuando hablamos de esta esclavitud, es completamente distinto de lo que vimos recién, que significa ser esclavo. A diferencia de este esclavo que nace, no puede elegir, no puede siquiera pertenecer a su cuerpo, a sus decisiones, que simplemente es un objeto para personas, ser esclavo de Dios es completamente distinto. ¿Por qué? Cuando la Biblia habla de siervos, se refiere a esclavos. Y el ser esclavo de Cristo lo vemos en Éxodo 21:2 y dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre. Esto era la esclavitud verdadera en el pueblo de Egipto y en todo ese lugar donde las personas esclavas, después de 6 años, al séptimo, ellos podían ser liberados. Era un derecho que ellos sean liberados. Y en el versículo 5 de este mismo capítulo dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Y este es el esclavo de Dios. No el que nació, no el que ya vino a este mundo atado a ser esclavo del pecado, sino el que siendo libre eligió a Cristo. ¿Por qué? Porque amaba a su Señor
y decidió hacerse esclavo por el amor que a él le tenía. Entonces, estos dos son los dos estados: esclavos del pecado, se nace; esclavos de Cristo, lo que uno elige cuando es libre. Ahora, ¿cuándo uno es libre? Si somos o esclavo de uno o esclavo de otro, no hay punto medio para decir, bueno, hoy me hice libre, firmé mi acta de liberación, así que me puedo cambiar de bando o puedo seguir en este bando. Entonces yo me preguntaba y yo decía a mí mismo, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo puedo yo apartarme de uno para llegar al otro? Y si esto se puede hacer. Y como veíamos en uno, la esclavitud del pecado es el amo, Satanás. Como decía Ariel, hay muchos demonios detrás de esto, gente que está atada a idolatría, que sin darse cuenta rinden culto a demonios, pero por sobre los demonios está Satanás, quien es el amo supremo, podríamos decir, del mundo y que domina el mundo y a las personas pecadoras esclavas. Y para llegar a la conclusión del mensaje, como siempre, me gustan las historias, me gustan los personajes. Voy a tratar de no ponerles cualidades a personas que no son, ni a subirlo a Moisés al arca, ni nada de eso. Pero en Génesis 29, del versículo 1 al 30, no está la historia de Jacob. Jacob, un siervo del Señor, llega buscando a un pueblo su parentela. Se encuentra con Raquel, hija de Labán, que eran sus parientes, y él se enamora completamente de Raquel. Queda viviendo en casa de Labán y después de un tiempo Labán le ofrece a Jacob y le dice, porque sos mi pariente, ¿acaso no te voy a pagar por todo el servicio que haces en mi casa? Y Jacob entonces dice, bueno, vamos a hacer un trato, yo te sirvo por 7 años y vos me das a tu hija Raquel para que se case conmigo. A Labán le parece perfecta la idea, llegan a un acuerdo y al cabo de 7 años, que en la Biblia dice que pasaron volando porque él amaba tanto a Raquel que no veía el día para casarse con ella y consumar su matrimonio, se cumplen los 7 años, Jacob se casa, pero como se casaban las mujeres todo veladas y solamente podían descubrirse ante sus esposos en la intimidad, Jacob no se dio cuenta que se casó con la hija mayor, que se llamaba Lea. Tuvo relaciones sexuales con ella y con eso el matrimonio se daba consumado. O sea, se sellaba el matrimonio. No podía volver atrás, jodete, digamos. Al otro día, cuando él se levanta, se da cuenta que la chica que estaba a su lado no era Raquel, su amada, sino Lea. Mi hermano, yo creo que Jacob no habrá tenido el mejor despertar de ese día. Habrá ido corriendo a Labán y le dijo, ¿qué me hiciste? ¿Por qué me diste a esta mujer si yo pacté con vos, a Raquel, esa chica linda que a mí me gusta, y vos me diste otra? Y Labán, para excusarse, le dice, no, nuestra costumbre es que se case primero la mayor, luego la menor, que era Raquel. Así que te ofrezco un trato, le dice Labán. Trabajá 7 años más para mí y yo te doy a Raquel.
Yo creo que habrá sido muy bueno el servicio de Jacob para que su suegro quiera seguir teniéndolo en casa y que le siga sirviendo. Jacob siguió 7 años, pero a las semanas Labán ya la entregó a Raquel a él, pero él igual debía seguir 7 años trabajando. Era como un préstamo. Lo saco ahora, pero lo sigo pagando 7 años en cuotas, digamos, ¿no? Fue algo así. Entonces ella con su esposa al lado no podía marcharse porque tenía que cumplir esos 7 años nuevos por el fraude que había hecho Labán con Jacob. Y yo, mi hermano, le juro que no lo vi. Esto yo no lo había visto. Mi prédica no tenía esta historia en ella. Y cuando la descubro, fue increíble. Leíamos anteriormente que los esclavos servían 6 años y al séptimo eran liberados. Jacob, en esta historia, se hizo esclavo por amor. Él se ofreció a sí mismo en esclavitud para poder conseguir a la mujer que amaba, a la que quería que sea su esposa. Pero como todos nacemos en el estado de esclavitud y el padre del engaño es Satanás, encontramos a Satanás obrando en Labán y engaña a Jacob. Labán, como Satanás, le pinta el mundo de colores, le promete lo que él tanto amaba y deseaba, que simplemente tenía que trabajar por ellos un precio aceptable y lo iba a conseguir, pero no fue así. Y cuando yo leía esta historia, yo me imaginaba todo lo que el mundo nos ofrece. Nos ofrece felicidad, nos ofrece amor, esperanza, tantas cosas, salud, pero a la larga nos damos cuenta que no lo alcanzamos. Pasa el tiempo y cuando queremos reclamar esas promesas por las que tanto quisimos y trabajamos y no llegan, y nos encontramos trabajando duro porque si trabajamos y tenemos mucha plata vamos a poder construir nuestra casa y vamos a ser felices porque tenemos nuestra casa. Y cuando tenemos la casa, la felicidad no llegó. Trabajamos duro para poder tener todas las comodidades y cuando la tenemos toda, la felicidad no llegó. Es más, necesitamos y caemos en el engaño una vez más de seguir trabajando para poder alcanzar aquello que todavía no tenemos, porque capaz ahí está la felicidad. Y nos encontramos corriendo como un hámster en una ruedita, estancados en el mismo lugar, esforzándonos, poniendo de nosotros nuestra salud para darnos cuenta cuando pasan los años que seguimos en el mismo lugar que cuando empezamos, nada más que ahora ya estamos más viejos, cansados, agotados y no pudimos concretar eso que queríamos. ¿Por qué? Porque había un Labán que nos engañaba con que nos iba a dar a Raquel y nunca lo hizo, nos entregó a Lea. Y hay un mensaje, no lo escuché, pero el nombre me gustó hace mucho cuando lo escuché, que se llama Bailando con la más fea de Dante Gebel. Y él hace alusión a esto, que a veces el estar y bailar con la más fea es lo que nos toca. No tenemos que bancar y simplemente eso es la vida para muchos. Simplemente hay que aceptar lo que te tocó, bancátela. Entonces yo decía, no es conveniente ser esclavo del pecado, porque al igual que Labán vamos a seguir engañados toda nuestra vida y no vamos a llegar a nada. Le puedo asegurar, mi hermano, por experiencia propia, que toda persona que está esclavo del pecado anhela conseguir lo que nosotros tenemos, ser
libres, pero no saben dónde encontrarlo y empiezan a buscar en distintas formas y maneras que el mundo solamente sabe hacer. Y vemos las adicciones y vemos todo lo que hablábamos hoy del esclavo al pecado. Muchas personas se dan por vencido en la vida, muchos se terminan quitando la vida porque nunca alcanzaron eso que querían. Después, la historia se pone linda. Verdaderamente Jacob obtiene a Raquel, la que tanto amaba, la que tanto quería. Es su esposa y la pasan. Bueno, después léalo si quieres saber cómo termina esa historia. Yo simplemente quería hablar de ese ejemplo, no de todo lo que acontece después. Pero Jacob consigue a Raquel, consigue lo que quería, consigue todo lo que él anheló en esa mujer para ser feliz. Y como yo le decía, yo no lo había visto, pero el Señor me revelaba en estos pasajes dónde estaba Cristo. Y mi hermano, si usted lee la Biblia y no lo ve a Cristo, lo está leyendo mal. Pídale al Señor sabiduría, pídale al Señor conocimiento para poder verlo en cada versículo, en cada historia, en cada lugar, porque es impresionante. Y en Lucas 2, del versículo 10 al 11, encontramos que dice: el ángel les dijo, no temáis, porque aquí doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La Biblia no da lugar si usted cree o no que Cristo es el Señor. La Biblia afirma que Cristo es el Señor. Y todo lo que usted haga fuera de esto es mentira, mi hermano. Así que si usted aún no puede ver a Cristo como su Señor, está engañado. Está viviendo una esclavitud del pecado. Y en Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y en este momento encontramos en Jesús ese Jacob, que al igual que Jacob, y mucho mejor, Jesús se humilló y vino a hacerse esclavo de un cuerpo de carne por amor a su esposa, a su iglesia. Y si usted se pregunta cuál es la manera que yo me puedo pasar de un estado a otro, mi hermano no lo puede hacer. Si Cristo no viene a desposarlo, usted va a seguir en el mismo lugar. Pero esa es la buena noticia, que Él vino y el precio que pagó Jacob por 7 años, Jesús lo pagó dando su vida por usted. Él vino por amor a pagar el precio que usted necesitaba para dejar de ser esclavo del pecado, para pasar a ser esclavo de Dios. Y en esta historia pasamos de esclavo a esclavo, nunca somos libres, pero era lo que le decía al principio. Cristo es el que nos hace libres. Y por amor a nuestro Señor, por amor a conocer ese que verdaderamente nos va a dar la vida, ese que no promete que sus caminos llevan a muerte, sino a vida eterna, Él nos llama y nos ofrece como matrimonio de Él mismo. Él paga ese precio para que usted y yo podamos estar
del lado de la esclavitud a Dios. Y esta esclavitud es, como le decía, no una esclavitud que lo prive de su libertad. Es más, ahora es libre de hacer lo que quiera. Todos los pecados le fueron perdonados y todos sus pecados le van a ser perdonados el día que usted muera, porque Él pagó el precio. Pero esta libertad no es para pecar, no es para decir, bueno, mi hermano, yo soy libre, ahora sí, tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi vida. No. Ahora usted puede elegir por amor a su Señor y servirlo, obedecerlo. La esclavitud que Dios ofrece es obediencia a Dios, porque usted debe conocer su voluntad y debe hacer lo que Él quiere, no la suya. Ahora usted le pertenece al Señor y todas sus cosas también, pero este Señor es bondadoso. Y Él le va a dar lo que usted verdaderamente necesita. Y yo pensaba, en mi vida hubieron no accidentes, sino puntos en mi vida que me llevaron a reflexionar mucho. Una de ellas fue cuando me rompí la rodilla, mi vida giraba a través de mi cuerpo. Yo quería ser profesor de educación física. Mi sueño para el Señor era viajar por el mundo enseñando entrenamiento para los gimnasios y un verdadero entrenamiento. Me capacité muchísimo. ¿En serio? Y yo quería lograr mi sueño. Toda mi vida giraba por mi cuerpo y por el cuerpo de los otros. Y cuando el Señor se le ocurre romperme la rodilla, entré en crisis. Mi vida era completamente un caos. Y yo decía, yo creo en el Señor. El Señor es mi dueño. Él me va a dar el milagro que yo necesito porque yo tengo que hacer esto. Y de tanta oración, tantas personas que se acercaban a mí y me profetizaban y me declaraban y oraban por mí sin que yo le pida que me oren, porque andaba en muletas, fue grave. Me dijo, yo no te voy a dar tu milagro. No fue la respuesta que quería escuchar, se lo puedo asegurar. Si antes estaba mal, ahora estaba peor. Y yo decía, entonces me pasé de una esclavitud a otra y no era tan bueno como decían que era este Señor. Me habían prometido el cielo, la luna y las estrellas y había sido que mi mundo se desmoronaba al otro día. Entonces, ¿y esta esclavitud? Estaba sin palabras. En eso, el Señor me da el milagro. Tiempo después, sirviendo al Señor, habiéndome resignado a esperar mi milagro, el Señor me concede el milagro y verdaderamente me sané de mi rodilla. Y como chico entusiasta yo dije, sí, voy a probar mi sanidad y me voy a ir a jugar a la pelota. Y me fui a jugar y mi fe era tan alta que cuando jugaba me dolía peor que antes la rodilla. Y yo decía, ¡ay, yo te creí, Señor! En mi fe vine, jugué y me duele. Y el Señor me enseñaba cosas de la fe, todo. Así que dicen, no me voy a rendir. Dije, me fui a jugar de vuelta y hermano, mi rodilla estaba mejor que antes. Ni nueva funcionaba tan bien que en ese momento yo dije, el Señor me dio mi milagro. Ese mismo día que el Señor me dio el milagro, me volvieron a romper la rodilla.
Habían de esas personas que son medio grandes, que no sirven para jugar a la pelota. Me cayó arriba, yo apoyado en mi pierna sana milagrosamente y la hizo trizas nuevamente y peor aún que antes. Entonces volví de vuelta al Señor y le dije, ¿qué clase de chiste es este? Me dijiste que no, me diste, ahora me quitaste. Y el Señor me dijo, yo tengo el poder para dar milagros y si quiero lo puedo hacer, pero te dije que no te lo iba a dar. Una cosa que aprendí, que el Señor tiene poder. Y la otra, que Él hace su voluntad. Me conformé con la voluntad del Señor, pero esto me llevó a descubrir muchas cosas y hoy estoy donde estoy gracias a eso. Ahora, ¿a qué voy con esta historia? Le dije que se tendría que pasar de acá a acá para poder gozar de la esclavitud al Señor, pero se la pinto muy feo. Sí, mi hermano. Ser esclavo del Señor no significa que de ahora en más la vida le va a sonreír, ni le van a desenredar una alfombra para que usted vaya caminando, ni se va a abrir la cola de los bancos para que usted pase, porque ahora es siervo de Dios. Ahora usted es siervo de Dios. Goza de cantidad de promesas del Señor. Él no le va a desamparar jamás. Pero también dice que cuando andes por valles de muerte, Él va a estar. Pero hay que pasar valles de muerte. Esfuérzate y sé valiente, decía hoy Karen. Nadie se esfuerza y es valiente si no lo necesita. Esto me quiere decir que voy a tener que ser fuerte y valiente, porque van a haber ocasiones que no lo voy a entender. Entonces, mi hermano, si tiene hoy rodillas y el agua se las cubre en su casa, el Señor es bueno. Si volcás con una camioneta y salís ileso, el Señor es bueno. Y si corriendo te rompes la rodilla, el Señor es bueno. Ser esclavo del Señor es tenerlo presente siempre, pese a lo que suceda. Entonces, no solo voy a agradecer cuando entiendo esto, de que el Señor obró a mi favor cuando pasó algo bueno. También voy a agradecer al Señor cuando Él obró con algo que yo creía que era malo. Pero mi hermano, esta no es su historia, esta es la historia de Dios. Y como decía Ariel, Él tenga que hacer lo que tenga que hacer, lo va a hacer. Puede que le cueste su vida, pero esa vida va a ir al cielo con el Señor. Entonces, al pasar y ser esclavo del Señor, no va a ser fácil. Jesús mismo demostró con su vida que no fue fácil. Jesús, siendo el Rey y Creador de todo, sentado pancho en su trono, vino a pagar el precio por usted, porque lo amó, no para prometerle que todo le iba a ir bien, no para prometerle que sus deudas se iban a terminar, no para prometerle que iba a ser sano, ni que ayer fue gordo y hoy va a ser flaco porque así lo quiso usted, sino a prometerle que Él va a estar siempre a su lado, que Él va a escuchar sus oraciones, pero pese a todo, Él va a hacer su voluntad por sobre la nuestra. Y solo eso importa.
Solo eso usted tiene que entender, que ya no es su vida, porque usted su vida la entregó a Él. Y ahora es Él el que importa, Él es el amo y es a Él a quien tengo que obedecer. Y para terminar, yo recordaba el domingo pasado cuando Ariel hablaba de Pedro, cuando hablaba del Señor, que Pedro caminó por las aguas, el Señor también. Y en el momento de más aflicción de Pedro, cuando él se vio inundado por la tormenta, se vio superado, cuando ya no tuvo más fuerzas, cuando ya todo lo que él podía hacer y estaba a su alcance lo hizo, empezó a sucumbir. Y de pasar de esclavo del pecado a esclavo de Dios, simplemente puede ser una oración como la de él: Señor, sálvame. En el peor de los momentos, de los casos, simplemente usted puede acudir al Señor con una oración de socorro para que Él cambie su vida, para que Él lo acepte como su esposo y para que usted pueda gozar de la eternidad con Él. Y esa es la manera, que el Señor te socorra en ese momento. Y si ya lo hizo, y hay veces que te sentís en el mismo lugar, Él va a estar ahí para levantarte una vez más. Si habiendo aceptado al Señor, hoy de vuelta te encontrás ahogándote en tus problemas, en tus pecados, y clamás al Señor: Señor, sálvame, Él va a estar ahí una vez más para salvarte, porque Él te va a acompañar siempre, todos los días de tu vida. Y eso es ser esclavo de Dios. Así que mi hermano, es su decisión. Usted puede elegirlo y el Señor le da la oportunidad que lo elija. Simplemente eso, vamos a orar. Por favor, si se puede poner de pie. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres digno de nuestro amor. Pero nosotros nunca fuimos dignos de tu amor, Señor. Tú nos elegiste primero porque nos amaste. Desde el principio nos escogiste, Señor. Te pedimos una vez más, Señor, que seas nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. Que acudas en ayuda a nuestro socorro, Señor. Que te puedas hacer cargo de las injusticias en nuestras vidas, de las cosas malas que nos suceden, pero aún en ellas te damos gracias porque tú estás ahí, Señor. Aceptamos tu voluntad, Señor, pero ayúdanos. Somos débiles y frágiles, Señor. Y en todo momento acudimos a ti para que nos ayudes, para reconocer que tú eres nuestro Señor y solo con tus fuerzas vamos a poder salir de la tempestad. Danos sabiduría, danos conocimiento de tu palabra, de tu voluntad, Señor, para poder servirte como te agrada a ti. Queremos prostrarnos ante ti, Señor. Queremos entregar una vez más nuestra vida y todo lo que tenemos
para reconocerte que tú eres nuestro amo, que tú nos vas a dar cosas mejores, que tú eres Rey por sobre todo lo material, sobre esta vida, Señor. Te necesitamos. Acompáñanos y muéstranos, Señor, dónde tú estás. Que tu presencia, que donde tú vayas podemos estar, que podamos verte en los momentos buenos y en los momentos malos, porque hoy una vez más escogemos que seas nuestro Señor, porque te amamos, porque aceptamos tu voluntad. Tú eres digno, digno, santo, santo, santo. Y aun cuando creemos que podemos estar mal, Señor, sabemos que hay personas que pueden estar peor. Y que en vez de quejarnos, podemos orar por nuestros hermanos. Podemos orar por los que te necesitan, por los que aún no te han conocido, por los que necesitan ser librados de la esclavitud del pecado, para obedecerte y por amor ser tus esclavos, Señor. Qué bueno sería, Señor, que cuando nos encontremos, tú puedas decirnos: buen siervo y fiel, y que nos aceptes y que podamos entrar a tu presencia. Que nuestra meta solo sea esa. Nuestra meta está en el cielo, no en este mundo donde las cosas se desvanecen, donde la polilla corrompe inclusive lo material y nada podemos llevar de este mundo, solo nuestra libertad del pecado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.